líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy nuestro invitado en entrevista a Venevisión es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Eduardo. Muchas gracias. Igualmente para nosotros, cada vez más cerca, el 8 de diciembre, están pasando muchas cosas en el país. Interesante saber desde su análisis cómo se mantiene el foco en la importancia de esa fecha y sobre todo en la convocatoria, qué argumentación tiene el llamado a votar cuando vienen de impugnar, vienen de protestar y de desconocer prácticamente el triunfo de Nicolás Maduro el 14 de abril. Oye, pues qué importante tu pregunta. En realidad, yo no diría desconocimiento. Hemos impugnado esa elección primero ante el Tribunal Supremo de Justicia y después, dada la respuesta a la delegación de justicia que nos hicieron, vamos a acudir, como ha anunciado Enrique Capriles, a instancias internacionales como están los tratados y convenios de Venezuela. Pero es muy interesante la pregunta relativa a participar o no en las elecciones. Entonces, que la mayor parte de la gente es partidaria de participar. Y yo quisiera, ¿por dónde lo podemos hacer para que la gente lo vea? Aquí. Allá. Ajá, te voy explicando. Fíjense ustedes ven que en la población en general, el porcentaje de personas que piensan que la oposición debe participar en las elecciones es el 74%. Solo 16,1% piensa que no debemos participar. Ahora, ¿esas personas dónde están? ¿Dónde están los que creen que no debemos participar? No entre los opositores. Entre la gente opositora, el porcentaje está entre el 93 y el 95% que quiere participar. Es esta franja donde predomina el verde. ¿Dónde hay más gente que opina que la oposición no debe participar? Aquí, entre los oficialistas más extremos, más radicales, donde 36,2% de ellos opina que no deberíamos participar. Es decir, no son los que quieren un cambio los que creen que no debemos participar, son aquellos a los que les gusta más este gobierno. Por eso, cuando alguien tenga duda, cuando alguien piense que por las trampas, que por el hecho de la impugnación no deberíamos ir, que se dé cuenta, primero, que está muy solo. En realidad, casi nadie piensa eso en el mundo de los votantes opositores. Y en segundo lugar, que la compañía que tiene es la de los oficialistas más extremos, la de los oficialistas más convencidos de su política, que por supuesto no quieren que nosotros vayamos a votar, no quieren que nosotros vayamos a participar. Ahora, si la gente que está más comprometida con este gobierno, por ejemplo, lo ha declarado el diputado Cabello, por ejemplo, lo ha declarado el candidato Ernesto Villegas, que cómo es posible que la oposición vaya a participar cuando ha impugnado la elección, pues resulta que es lógico que ellos piensen así, porque preferiría, por ejemplo, ya quisiera Ernesto Villegas no tener que enfrentarse a Antonio Ledesma. Obviamente quisiera que Antonio Ledesma no se presentara o que nosotros no fuéramos a votar, porque así tendría la vía pavimentada para esa misión que aparentemente es imposible, que es que sea electo alcalde metropolitano. ¿Hay manera de entender, 93% dijo, entre el sector de oposición a favor de votar? 93,7 y 95,6. Entre los moderados, 93,7. Entre los más convencidos, los opositores más extremos, pues, dice esta encuestadora, 95,6. Es decir, que el porcentaje más grande de opositores, que es partidario de no participar en la elección, es 2,9, porque hay 3,4 que no saben o no contestan. 2,9 es el número más grande de opositores que no quisieran que participáramos. Es decir, que cuando alguien está en esa posición, que se dé cuenta, por un lado, que su compañía es el 2,9% del total de los votantes que simpatizan con un cambio, de la gente que votó por Capriles, de la gente que ha estado a favor de cambiar las cosas políticamente en Venezuela. En cambio, tiene compañía en el 40% de los oficialistas más extremos, de la gente más partidaria de este gobierno. Allí sí, 4 de cada 10 preferirían que nosotros no participáramos en la elección. ¿Y se puede leer en este estudio cuáles son las motivaciones? Es decir, voy a votar con una idea plebiscitaria, si se quiere, a favor o en contra de... voy a votar con una idea de carácter nacional, porque ese ha sido otro de los análisis al respecto, ¿no? La lista de motivaciones es variada.
y eso también lo hemos estudiado mucho. Hay una motivación primera, es mi visión de cómo está funcionando el gobierno aquí en un municipio. Eso la gente lo repite mucho. Si hay esa conciencia de la proximidad. No, la gente repite mucho. Lo repite mucho y es muy crítica. Es muy crítica, muy exigente en su municipio. Eso es un dato importante. En segundo lugar, una serie de problemas nacionales. Problemas nacionales como la inseguridad, como la escasez y los problemas de la economía. La gente siente que es una oportunidad de expresar su parecer, su descontento frente a eso. Eso es otro aspecto. Y ese tendría un contenido de ese que llaman plebiscitario o referendario, es decir, un contenido que es un juicio a la labor de este gobierno. Otra motivación, otra línea de motivaciones es, oye, vamos a demostrar qué fue lo que pasó el día 14 de abril. Si los que quieren decir, no, vamos a mostrar que de verdad ganó Maduro, y los que quieren decir, no, vamos a demostrar que de verdad, hay un punto de honor que de verdad que ganó incluso Capriles. será alegado si resultara favorecido el otro sector, ¿no? Natural. Entonces, hay una parte de los electores que se sienten motivados por eso. Ahora es muy interesante que después de tanto tiempo insistiéndose desde el poder en una nacionalización de la política, en una cosa en la cual todo sirve o no sirve en función de su apoyo a la revolución, todavía tantos ciudadanos piensen que la descentralización, piensen que su gobierno municipal y cómo lo ha hecho es importante su decisión. Eso quiere decir que la cláusula constitucional que prescribe la descentralización tiene mucho más fuerza política y social de lo que muchas veces creemos. Eso es un dato positivo, yo creo que es un dato que nos permite ser optimistas a los venezolanos, como venezolanos. Estoy hablando aquí de opositores y de oficialistas, estoy hablando de venezolanos. Que le demos importancia al gobierno municipal es un dato que vale la pena tomar en cuenta. En medio de este entorno de la política, en este trayecto hacia el 8 de diciembre y más allá, surge en este momento la denuncia por parte del Ejecutivo de un supuesto plan de magnicidio. ¿Qué peso le confiere a usted de real impacto, de real influencia al ambiente político y social de la Venezuela de hoy, a la gente que está interpretando las cosas? Es muy posible que si nuestros oyentes tuvieran un promedio etario más alto, pudieran recordar la canción de Héctor Lavoe, Eres como un periódico de ayer. En realidad, Maduro es como un periódico de ayer. Esta denuncia también a la gente dice, pero es la misma, está repetida. Por cierto que ha batido el récord. El difunto presidente hablaba constantemente de eso, pero en estos pocos meses que lleva Maduro en la responsabilidad del Poder Ejecutivo, ha inventado varios, o ha planteado, o ha denunciado varios, que después no terminan en nada. Siempre son planes más o menos truculentos, que no terminan en nada. Eso, por cierto, es un libreto aprendido, es un libreto de origen en el gobierno cubano. Frecuentemente, a lo largo de estos 50 y tantos años que lleva el actual gobierno en Cuba, se denunciaron distintos planes organizados en el exterior para un magnicidio. En Venezuela, la mejor opción para cambiar de gobierno no es magnicidio ni ninguna cosa violenta, en lo más mínimo. La mejor opción es la democracia, es la vía pacífica, democrática, constitucional, electoral, la vía que nosotros representamos, que es la estrategia de la Mesa de la Unidad. Por eso es completamente estéril el intento del gobierno de vincularnos directa o indirectamente con estos planes. A veces lo hacen, a veces no, porque en realidad todo el mundo tiene muy claro que nuestra línea de conducta, nuestra línea política es clarísima, es transparente. Estamos a favor de un cambio político por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. El Ejecutivo también ha planteado hacerle frente a la corrupción desde el punto de vista partidista, se escuchan acusaciones, advertencias, va a caer fulanito, menganito, se ha solicitado incluso allanamiento de inmunidades parlamentarias. ¿Qué valor le agrega esto a la realidad de las prioridades para el debate nacional? Por cierto, que en esta misma encuesta, que es una encuesta encargada por nosotros, a una empresa encuestadora muy importante, ahí a la gente le preguntan qué es lo que le ve, lo mejor que ve
en el gobierno de Maduro. Y el primer renglón es nada, 37%. Después viene que sigue el legado de Chávez, no está en este cuadro, que sigue el legado de Chávez, después viene el gobierno de Calle, pero todo con porcentajes muy pequeños. Y solamente 2 y algo, 2,6, 2,9%, no recuerdo con exactitud la cifra, pero no llega al 3%, piensa que es la lucha contra la corrupción. El gobierno sabe que mucha gente piensa que hay mucha corrupción, porque es verdad, y sabe que es un pasivo. Y entonces hace distintas cosas efectistas para mostrar que lucha contra la corrupción. En realidad, Eduardo, la corrupción, ¿qué la ocasiona? La concentración de poder, el exagerado poder incontrolado, la falta de autonomía de los poderes públicos, el que se use, se privatice tanto los poderes públicos como la ley, como los recursos del Estado, para beneficio del pequeño grupo que habla políticamente en nombre del gobierno. Esas cosas son profundamente corruptoras. Para alterar eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, que haya efectiva vigencia de la Constitución, que no se usen los recursos públicos para fines particulares, que haya separación de poderes para que entonces los tribunales y el Ministerio Público actúen con imparcialidad. Esas son las cosas que hay que hacer. Medidas efectistas, hacer campañas, hablar mucho del tema. Habilitantes, es apariencia. La habilitante es interesante el punto planteado, porque Maduro dijo que le hacía falta la habilitante para aumentar las penas de las cuales eran objeto aquellos que fueran condenados por actos de corrupción. Eso necesitaría solamente, para lograr eso, que presentara sendos proyectos de reforma a la ley contra la corrupción y al Código Penal en los delitos que corresponde, y eso, un gobierno que tiene mayoría parlamentaria podría tramitarlo aún sin el acuerdo nuestro, que pudiéramos estar de acuerdo, por cierto, si presentan el proyecto. También, por cierto, hay que recordar que en 2011 presentó el gobierno y se acordó por unanimidad en esta misma Asamblea Nacional una reforma a la ley contra la corrupción. ¿Y tú sabes dónde se detuvo esa ley? En la Procuraduría. La procuradora de entonces era la doctora Silvia Flores. Sería interesante que Maduro le preguntara a ella por qué en ese momento se detuvo la aprobación, el proceso de la tramitación de la ley anticorrupción, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Sería interesante saber eso, porque la verdad es que la lucha contra la corrupción se habla mucho, pero se hace poco con relación a ella. La escasez en distintos rubros, incluido el de los medicamentos, alimentos, ¿de qué manera encuentra una solución? ¿O las acciones que aproximen a la solución? Con apoyo verdadero a los productores, eliminando todas las cosas que los amenazan, que los atacan, que los acosan, toda esta retórica y todo este exceso legislativo. Mucha gente nos ve en toda Venezuela y ellos saben, por ejemplo, que los fines de semana, Eduardo, en los automercados de Caracas, viene gente de todo el país a buscar alimentos que no se consiguen en las regiones o que se consiguen muy caros, o medicinas, que los que tenemos familiares en Barquisimeto, como en mi caso, pero mi esposa lo tiene en el oriente del país, sabemos que nos llaman para pedirnos que consigamos tal medicamento o que compremos tal o cual cosa, como harina de maíz, como papel toalé, como leche de larga duración, que no se consigue en muchos sitios del país. ¿Qué ha pasado? Que esas cosas están ocurriendo. El gobierno da una respuesta policial y dice, esa especulación, ese acaparamiento, vamos a cerrar los locales donde pasa eso. Y no se da cuenta que esta escasez es hija de sus políticas. Hay más escasez de productos porque se está produciendo menos en el país. Hay más escasez de productos porque hay todo este tema con el control de las divisas y con las dificultades para que las divisas lleguen a tiempo a la gente que produce o a la gente que adquiere. Estas cosas hay que corregirlas en el fondo y el gobierno haría bien conversando con todo el mundo, con todos los sectores venezolanos, para buscar soluciones de verdad a estos problemas. Gracias por esta conversación. Hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, hoy en Entrevista a Venevisión. Regresamos con Endrina y Ana.
Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan buenas tardes, continúen con nuestra programación.